todos los que estamos aquí, independientemente si tienes más edad o menos edad, independientemente de la nacionalidad que tengas, todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia que podemos contar en nuestra vida. Como digo, da igual si tienes una edad muy corta o tienes muchos años, pero todos tenemos una historia que contar. Normalmente cuando alguien nos pregunta nuestra historia, ¿qué compartimos de esa historia? Pues normalmente compartimos cosas que son gratificantes, que son alegres para nosotros. Por ejemplo, hablas de la familia que tienes. Si vives con tu familia, a lo mejor. Hablas a lo mejor de los estudios que tienes. Hablas del trabajo que tienes, si te sientes contento o contenta con tu trabajo. Hablas de las buenas acciones que has hecho quizá. Hablas quizá de los idiomas que tienes. Y eso es parte de nuestra historia. Pero también es cierto, hermano, que todos también tenemos un lado oscuro en nuestra historia. Todos tenemos un lado del cual quizá no nos sentimos tan orgullosos. Y esto no es solamente algo que tú hayas hecho, que seguramente hayan cosas de las cuales tú y yo nos avergonzamos, que hemos hecho en nuestra vida pasada. Pero también ese lado oscuro pueden ser cosas que a ti te han hecho. Cosas familiares, amistades, cosas que dañaron tu corazón y mi corazón. Cosas de las cuales quizás no compartimos a viva voz y a todo el mundo, sino que quizás las compartimos en un círculo muy reducido y de mucha confianza. Todos tenemos cosas que nos duelen o que nos han dolido en nuestro corazón en algún momento de nuestra historia. Todos tenemos cosas que quizá nos avergüenzan, como decisiones que quizá tomamos un día y no las podemos ya cambiar. Yo no sé si tú has experimentado esto, pero yo lo he experimentado en mi vida. Decisiones que luego me arrepiento y digo, es que ya no puedo cambiar esa decisión. Y quizás no es el tema que uno comparte, así como digo públicamente, porque son cosas que quizás afectan a tu vida personal, a tu vida emocional, a tu vida familiar. Cosas de las cuales no nos sentimos siempre orgullosos. Hay cosas muy buenas en nuestra historia, pero también hay cosas que quizá no nos sentimos tan orgullosos. Y nuestras vidas a veces están manchadas por actos que no son los más honrosos y de los cuales, como te digo, no nos sentimos tan orgullosos. Y sería interesante preguntarnos, ¿qué piensa Dios de esto? De estas cosas que están en nuestra vida. Como digo, no solamente es algo que tú hayas hecho, sino algo que te han podido hacer también. Esa mancha que está en tu historia, que te afectó, que te condicionó. ¿Cómo Dios ve todo esto? Mirad, la Biblia nos habla de un hombre increíble en la Escritura. Nos habla de un hombre que se llama Abraham. Todos, quizá hemos escuchado alguna vez este nombre, el nombre de Abraham. La Biblia habla detalles de Abraham y nos manifiesta que es el padre de la fe. Dios mismo lo consideró su amigo. Qué cosas buenas para decir, ¿verdad? Abraham fue un ejemplo no solamente para su hijo y su nieto, sino para toda la descendencia judía. De hecho, ellos le consideran el padre. Hay un momento en que Jesús habla y Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esto a los judíos les quemó, porque Abraham para ellos era alguien importante, alguien de mucho valor, un ejemplo a seguir de fe, de firmeza, ¿no? Conquistó territorio, salvó gente. Pero hermano, Abraham no fue un hombre perfecto. Y Abraham tuvo mancha en su historia, en su currículum. Y esto es algo que me gusta de la Biblia, porque la Biblia no solamente nos habla de las cosas buenas, sino también que nos habla de las cosas que quizá hicieron y no estuvieron bien los hombres y las mujeres de Dios. Y esto, cuando yo lo veo en la palabra, me identifico y veo también que esa misma humanidad, esos mismos errores también muchas veces los tengo yo, pero que el mismo Dios que amó a Abraham es el mismo Dios que me ama a mí también. Me puedo identificar con esto. Y hoy vamos a ver uno, yo creo, de los grandes errores de Abraham.
Abraham cometió varios errores que están en la Escritura, pero hay uno que anoche golpeó mi corazón. Y por ponerte un poquito en contexto, Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo. Y dijo, y de ti, de tu simiente, serán benditas todas las naciones. Abraham, yo te voy a dar un hijo. Claro, piensa, Abraham no tiene 23 años. Abraham ya es de edad muy avanzada, en los 90. Y Dios le dice, yo te voy a dar un hijo. Dios le da una palabra y cuando Dios le da esa palabra, lo que Abraham tiene, ¿sabe qué es? Simplemente tiene que obedecer, tiene que caminar y tiene que esperar esa promesa que se cumpla. El tema es que cuando Abraham recibe esa palabra, no se cumple en el momento. No ocurre al siguiente día. Es más, pasaron años hasta que se cumple. El tema es que Abraham no fue paciente con la promesa que Dios le dio. Y Abraham busca la forma de cumplir esa promesa en su propia forma, en su propia fuerza, en su propia manera, en su propia estrategia. Y mira, hermano, jamás, y escucha esto, el plan humano debe sustituir al plan divino, por muy sabio que parezca. Hay personas que a veces Dios le da palabra, o a lo mejor Dios quiere hacer algo en su vida, y lo que quieren es ayudarle a Dios. Bueno, si hago esto y esto, entonces quizá ya empiecen a ocurrir estas cosas. Cuando Dios da una palabra, cuando Dios da una promesa, lo que nos pide a nosotros es que esperemos. Hay un texto en Habacuc que dice que aunque la visión tardare, dice, espérala, porque no tardará. Llegará en su momento. Quizás Dios, por ejemplo, te ha dado un ministerio, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Dios te ha dicho, tú vas a ser predicador. Y ahora tú tienes esa palabra. Y hay personas que se anticipan a lo que Dios quiere hacer, no esperan los momentos y empiezan a hacer cosas, provocan cosas para que puedan predicar, por ejemplo, para que puedan ser usados. Quieren ayudar a Dios en lo que Dios le ha prometido. Y se equivocan. Y Abraham tenía una promesa preciosa de parte de Dios, pero él no fue paciente con esa promesa. Y puede ser que Dios tenga un plan, que tenga un propósito, pero también la paciencia es algo que Dios también está tratando contigo y conmigo. La paciencia. La Biblia habla de la paciencia como ese fruto del Espíritu. La paciencia va a trabajar también nuestro carácter. Y vivimos en una sociedad que no tiene paciencia. No tenemos paciencia. Queremos las cosas ya. Queremos las cosas cuando nosotros queremos. Y no hemos entendido lo que es la paciencia. La paciencia, hermanos, es ese estado que no significa estar estático, no significa ser pasivo, sino estar atento y entonces actuar. Un ejemplo muy sencillo es una carrera. No sé si alguna vez has corrido una carrera, pero hay una cosa que siempre se hace en una carrera que es oficial o de alguna forma tiene un sentido importante, y es que se comienza la carrera con un pistoletazo de salida. Se dice en el colegio a la 1, a las 2. Pero hay gente muchas veces que en el 2, ¿qué hace? Sale corriendo. Y hombre, si tú lo haces en tu barrio, en tu instituto, pues no pasa nada, ¿no? Rafa lo hacía y le decía, vuelve atrás, ¿no, Rafa? Y te volvía atrás y volvía a una, ¿verdad? Pero si tú lo haces en una carrera oficial, estás eliminado. Estás descalificado. Porque no puedes salir ni antes. Bueno, después sí puedes, ¿no? Pero tienes que salir en el momento. Estás en una paciente, pero estás activo. Estás esperando el momento. Pero ¿cómo nos cuesta esto? Cuando Dios nos habla de una promesa y nos dice, sé paciente, nosotros decimos, pues entonces no hago nada. Bueno, pues ya vendrá y esperaré. No, se trata de estar en un estado activo, pendiente, atento para lo que Dios quiere hacer, para poder cumplir ese propósito que Dios tiene con mi vida. Pero el problema es cuando no somos pacientes y actuamos
en nuestra fuerza, a nuestras maneras. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tú y yo no somos pacientes y actuamos, aunque Dios te da una palabra, pero hacemos las cosas a nuestra manera, podemos equivocarnos y podemos traer unas consecuencias graves, no solamente sobre tu vida, sino sobre tu casa, por ejemplo, sobre tu familia, sobre nuestro círculo. Y la Biblia nos dice que Abraham no solamente no fue paciente, sino que escuchó el mal consejo de su esposa y le motivó su esposa a tener un hijo con la criada. Esto no es algo que Dios apruebe, ¿vale? Cuando tú ves en la Biblia que hay hombres que tienen muchas mujeres, no es que Dios esté aprobando eso. De hecho, todos los que tuvieron muchas mujeres luego tuvieron muchos problemas. Pero en aquel contexto judío, en aquel contexto, más bien, de la tierra, ¿qué ocurría? Que una criada era como un mueble, como algo que pertenecía a tu propiedad. Entonces la mujer decía, esta criada es mía y por lo tanto es como una extensión mía. No pasa nada que tú tengas un hijo con ella, porque sería como si fuese mío. Acompáñame a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Esta es la historia de Ismael. El hijo que no era el hijo de la promesa. Génesis 21. Versículo 8. Dice la Biblia que Abraham tuvo a este hijo y se llamó Ismael. Pero Dios le había dado la promesa, la palabra de que iba a tener un hijo de Sara. Y entonces llegó Isaac. Y en el versículo 8 lo que nos dice es que creció Isaac y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Es decir, Abraham vio la promesa cumplida y se alegró, se gozó. Porque dice, este era el hijo que yo anhelaba. Y dice el versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Muchos que quieren hacer teología de esto, pero yo personalmente pienso que esto es cuestión de niños. Este Ismael no era un hombre de 30 años, era un jovencito, un adolescente quizá. Y dice que se burlaba. Por tanto, dijo Sara a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Repite conmigo, no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. O sea, cuando Sara le dice, mira, no, se puso en plan, aquí hay que tomar una decisión. Este niño tiene que ir fuera de aquí. Esta familia, esta mujer tiene que ir fuera de aquí. Y dice que a Abraham le pareció grave. Claro que a Abraham le pareció grave. ¿Por qué? Porque era su hijo. Porque era su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, parezca grave. La palabra grave ahí en otras versiones dice que se dolió, que se afligió. Dice a causa del muchacho y de su sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye la voz, porque en Isaac te será llamada la descendencia. No es que Dios le está diciendo, ok, tira para adelante, no. Pero le está diciendo, no te preocupes, aquí yo tengo el control de la situación. Y dice, y también del hijo haré una nación porque es tu descendiente. Mira, aquí nos encontramos una historia triste. Una historia triste. Que yo, personalmente, por más que lo miro, puedo entender que Isaac es el hijo de la promesa, el hijo que Dios ha prometido. Puedo entender el conflicto familiar que se genera cuando hay dos niños, ¿no? Esto quizás lo has podido ver, lo has podido experimentar. Cuando hay dos niños y empiezan a haber problemas y quizás no es la misma madre.
Este tipo de cosas las puedo entender. Las consecuencias por la mala decisión de Abraham, por no tener paciencia. Pero lo que no puedo entender es el abandono a un hijo. El abandonar a su hijo. Esto a mí realmente me choca, me golpea el corazón. ¿Cómo este padre abandona a su hijo? Y yo creo que aquí un hombre de Dios hace una de las cosas más terribles que un padre puede hacer, que es abandonar a un hijo. Era tal la situación límite que vivían que Abraham decide abandonar a su madre y abandonar al hijo. Y este hijo, de alguna forma, se tiene que criar sin padre. Yo no sé si tú has experimentado esto en tu vida, quizá, y quiero ser muy sensible con esto. Pero criarse sin un padre es duro. Nosotros, hermanos, que la sociedad no te engañe, estamos diseñados para tener un padre y una madre. El padre aporta cosas increíbles. La madre aporta cosas increíbles. Y cuando hay carencia, cuando hay esa falta, eso realmente es como una mancha, es como un dolor que hay en nuestros corazones. Quizá algunos no lo identifican y no son conscientes de esa necesidad que tienen. Pero sí se manifiesta luego en la conducta, en la forma de ser, en la forma de actuar, cuando hay carencia en el corazón. Y por el otro lado, Abraham hace una de las cosas, como digo, más terribles que yo creo que alguien puede hacer, que es abandonar a un hijo. Dios, hermano, no está desde los cielos aplaudiendo esta actitud de Abraham. Abraham no toma las mejores decisiones en su círculo más cercano. Y esto a mí me hace pensar en algo. Abraham podía ser un hombre de Dios, un hombre de la promesa, un hombre de fe, pero Abraham no supo tratar su hogar. Y yo quiero decirte, hermano y hermana, no sé cuál es la situación que tienes, yo hablo de forma general, pero cuida tu casa. Cuida la relación con tu esposo, tu esposa. Cuida la relación con tu hermano, tu hermana. Cuida la relación con tus hijos. Cuida la relación. El hogar es muy importante. Qué triste es cuando a veces hay personas en el hogar por las cuales oramos para que se conviertan y cuando se convierten no somos un ejemplo para ellos. Somos tropiezo para ellos. Somos tropiezo para su fe. De nada nos sirve venir a la iglesia si en nuestro hogar no tenemos esa comunión con el Señor. No trabajamos porque en nuestro hogar haya la presencia de Dios. Y ojo que Abraham era un hombre de fe. Que Abraham era el amigo de Dios. Pero yo y tú y todos los que estamos aquí tenemos que trabajar nuestro hogar. No voy a entrar en la cuestión de padre, ¿no? Como responsabilidad o como madre. Pero sí cuida tu hogar. Bendice tu hogar. Claro que van a haber circunstancias, problemas, dificultades. Pero pidámosle a Dios también sabiduría para gestionar todo eso. Sabiduría de lo alto. Y quiero que veamos esto ahora. ¿Estás conmigo? Versículo 14. Mira lo que dice el versículo 14. A mí este versículo me impactó. Versículo 14 dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, la madre de Ismael, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y lo despidió. Yo no creo que, aquí no lo dice la Biblia, pero no creo que esa despedida fuera, bueno, venga, hasta luego. Yo creo que, como decía el texto antes, había dolor en su corazón. Yo creo que Abraham abrazaría a Ismael y le daría un beso. Había dolor en su corazón. Dice, y ella salió y anduvo. ¿Cómo anduvo? Errante. De un lado a otro. Errante, sin destino. Por el desierto de Beerseba. La semana pasada se estuvo hablando del desierto. Dice que esta mujer
coge a su hijo, coge el cántaro, coge el pan y tira hacia el desierto. Y en el desierto va caminando errante. No sabe a dónde ir, no sabe qué hacer. No hay un destino, no hay un lugar donde llegar. Va para un lado, va para otro lado. Piensa en el desierto, el calor, no hay agua, hay una situación terrible. Y esta mujer tiene que ir con su hijo. Y entonces, en ese momento yo no sé qué esa mujer pensaría. Pero mira, muchas veces las malas decisiones de nuestro pasado, en nuestro hogar, en nuestra familia, pueden producir que caminemos errantes por un desierto. Que caminemos de un lado para otro sin rumbo, sin saber muy bien qué hacer con nuestra vida. Y esta frase que yo le decía a los responsables el viernes, no es lo mismo vivir que sobrevivir. No es lo mismo vivir que sobrevivir. Yo te pregunto, ¿tú estás viviendo o estás sobreviviendo? Porque el mundo de hoy está sobreviviendo. Qué mal está todo. Aguanta, aguanta. No. Pero la vida es para vivirla. Pero cuando hay malas decisiones en nuestra vida, cuando algo golpea nuestro corazón, podemos empezar a caminar errante, sin rumbo y estar sobreviviendo como si fuera un desierto. La vida se vuelve apática, se vuelve insípida. No hay motivo por el cual luchar. ¿Qué motivo tenía esta mujer ahora? ¿Qué iba a hacer con su vida? No hay motivos por los cuales vivir. Las malas decisiones, el dolor, el desprecio, la soledad generan en nosotros una vida errante, sin rumbo. Pero mira este versículo, el versículo 15, porque esto sí desgarró mi corazón. Y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto, cogió al niño, qué edad no sabemos exactamente, pero lo puso debajo de un arbusto, lo puso ahí y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, es decir, lejos, dice, no, porque decía, no veré cuando muera el muchacho. No veré cuando muera el muchacho. O sea, esta madre, por las malas decisiones que había tomado, en este caso Abraham, acaba sin rumbo, errante, pero llega el momento en que hace algo que es brutal y es soltar al niño, dejarlo ahí, irse lejos y dice, no veré a mi hijo morir. Ese niño, hermano y hermana, no solo está recibiendo el abandono de su padre, sino que ahora también está recibiendo el abandono de su madre. El abandono de su madre. Ese niño no era un bebé. Algunos piensan que era un bebé. Era consciente. Y estaba viendo cómo su madre le estaba dejando ahí. Y se estaba yendo lejos. Hermano, el otro día, hace 2 o 3 días, yo estaba mi esposa en una reunión y me quedé con los 2 niños. Y la verdad que se me hace a veces complicado los 2 niños. Y sabe, hubo un momento en que tenía a la niña en un lugar y al niño en otro lugar. Y entonces me voy con el niño y de repente la niña empieza a llorar. Al principio, rápidamente le digo al niño, que es más consciente, le digo, tranquilo, espérate un momento. Y voy y le pongo el chupete a la niña o le pongo lo que necesita para que esté tranquila. Pero ¿sabes qué? El otro día, haciendo eso, llegó un momento en que me canso. Y entonces me quedo con el niño, no sé qué estábamos haciendo, si cambiando, lo que sea. Y la niña empieza a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. ¿Y sabes qué pensé yo? Pensé, no pasa nada que llore. Es un momento. La niña no dejaba de llorar. Y en ese momento yo sentí como el Espíritu Santo me hablaba. Y me decía, ¿sabes lo que es el sentimiento de abandono? Obviamente corrí, ¿no? Pero vino a mi corazón esto, el sentimiento de abandono. Y después vino esta historia, el sentimiento de abandono. Hermano, yo no sé si tú sabes lo que es realmente experimentar el dolor en tu vida. Experimentar el dolor, y perdona que sea muy... No es que se te pierdan 20 euros en la calle. Todos en algún momento hemos perdido algo, nos ha dolido. Pero experimentar el dolor de verdad es que algo que tú amas
te lo quitan. Algo que tú tienes como seguridad desaparece. Y empiezas a experimentar algo que afecta a tu corazón, que afecta a tu mente, que afecta a tu estado de ánimo. De tal forma que incluso a lo mejor dices, no sé qué hacer. El abandono. ¿Sabéis la de gente que actualmente hoy, está muriendo? No por una enfermedad, no por un cáncer, por abandono. Por abandono. El abandono genera enfermedades. La soledad genera enfermedades. Y si tú lees las estadísticas, te vas a dar cuenta que hay mucha gente que muere. Y la causa no es, como digo, un cáncer. La causa es la soledad, el abandono, la tristeza profunda del corazón. Hermano, sentirnos despreciados, sentir que nuestra vida no tiene valor. Piensa en ese niño ahí. Y escucha, tú y yo, hermano, no estamos hechos para la soledad. Que no te engañen, que no te engañes tú mismo. No estamos hechos para la soledad. El ser humano está hecho para vivir en comunidad. De hecho, cuando Dios crea al hombre, dice que el hombre no halló compañía para sí. Y entonces Dios le da una ayuda idónea. Tú y yo estamos hechos para vivir en comunidad, para estar unidos, para tener donde llorar, donde reír, para compartir, para disfrutar. Estamos hechos para estar en comunidad. Y esto es lo precioso de la iglesia también. Porque la iglesia, a mí me gusta decir que es una familia. Quizás no somos amigos todos de todo. Quizás no nos conocemos todos con todo, pero podemos sentir el cariño, podemos sentir el afecto. Si alguien falta, si alguien no está, si alguien se enferma, si alguien se duele, somos familia. Y este espíritu, esta mentalidad, este sentimiento de soledad, de abandono, si tú estás en el Señor no lo tienes o no lo deberías de tener. Porque Él no solamente está con nosotros, sino que ha provisto una familia. La iglesia, hermano, es un lugar de refugio al despreciado, un lugar de refugio al afligido, al menesteroso. Pero Ismael, en este momento de la historia, experimentó lo que es que la vida te dé la espalda. Lo que es la vida, que la vida, te dé la espalda. Experimentar lo más trágico que un ser humano puede experimentar. El rechazo, el abandono. El rechazo de un padre, el rechazo de una madre, el rechazo de una sociedad. Y experimentar la soledad, que como te digo es uno de los grandes mayores problemas de esta humanidad. Y mira, lo que vamos a leer ahora, tú puedes leerlo simplemente con una visión limitada, con una visión de leerlo por leerlo, o puedes leerlo también, como digo, con los ojos del corazón. El versículo 17 es increíble. Dice el versículo 17, termino la frase del 16, y dice, y cuando ella se sentó enfrente, dice que el muchacho alzó su voz, ¿y qué hizo? Lloró. ¿Tú crees que empezó a llorar como si nada? Yo creo que había un dolor tan profundo, tan consciente, que dice que empezó a llorar. Y yo creo que lloró como un loco. No me abandones, no me dejes. Y la madre yéndose con la tristeza. ¿Habéis visto esto alguna vez? No, quizá en una película o lo que sea. Pero esa tristeza es decir, ahí tiene que estar. Pero escucha, versículo 17 dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dice, ¿qué tienes, Agar? Que es como en otra versión. ¿Qué te pasa, Agar? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Fíjate cómo Dios le habla. No le está diciendo, Agar, ánimo, hija. No le está diciendo, ¿qué estás haciendo?
No estás destruyendo, no estás abandonando a cualquiera, estás abandonando a mi hijo, al que yo amo. Y ahí aparece el padre de los padres. Porque aunque tú hayas tenido un mal padre, aunque tu padre no haya sido el mejor, hay un padre que está por encima y es soberano. Y Él te ama y Él me ama. Y Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Él va a estar siempre con nosotros. No temas, le dice. Yo he escuchado la voz del muchacho. Levántate. Y me gusta esta frase, dice, alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación. Y aquí hay algo increíble y es que Dios, mira, donde unos veían un estorbo, Dios ve un propósito. Donde unos veían depresión, Dios ve victoria. Donde el mundo dice, este es un desechado, un miserable, Dios dice, este es mi hijo amado en quien me complazco. Quiero decirte una cosa, iglesia, hermano y hermana, escucha esto. Dios no te ama por lo que hace. Dios no te ama por lo que hace. Dios te ama por lo que eres. Porque eres su hijo, eres su hija. No lo veas con los ojos solamente. Trabájalo en tu corazón. Entiende lo que estamos hablando. Dios le dice, ¿qué haces? ¿Qué te pasa, Agar? No temas. No temas. Levántate, porque yo estoy aquí. Es lo que Dios está diciendo. Y no vas a morir. Hermano, el barco se puede tambalear. Las malas decisiones pueden afectarnos. La situación en tu casa puede ser trágica. Pero si Dios está ahí en la barca, si Dios está contigo, no temas. No temas. Levántate. Levántate. Sigue adelante. Levántate. Continúa. Yo soy el que te sostengo, dice el Señor. La historia no depende de lo que te hicieron, de lo que hiciste, sino depende de mí. Y hay un salmo que dice, en tus manos, decía el salmista, están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos. Dios tiene control de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro. Las decisiones podemos tomarlas nosotros y podemos equivocarnos, pero Dios va a sostenernos. Dios va a estar guardando nuestro corazón. No temas, levántate, le dice. Y mira el versículo 19 dice, entonces, y mira esta frase, ¿qué hizo Dios? Le abrió los ojos. Le abrió los ojos. Dios le abrió los ojos y dice la palabra, y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua. Y dio de beber al muchacho. Y dio de beber al muchacho. Sus ojos fueron abiertos. Y entonces vio una fuente. Y me gusta, déjame añadirle esto, una fuente de agua viva. Una fuente que no solo quitó su sed, sino que le dio vida. Le dio esperanza, le dio salvación. Hermano, esto es Cristo para nuestras vidas. Nosotros estábamos derrumbados, estábamos destruidos, estábamos abandonados. Yo no sé si tú has sentido eso en tu vida, pero cuando Dios viene, Dios es esa fuente de agua viva que salta y brota sobre nuestras vidas. Y lo que antes estaba muerto comienza a tener vida. Y lo que antes era rechazado por el mundo empieza a ser relevante en el mundo. Y lo que antes no tenía valor, comienza a tener valor. Porque si Dios está presente, todo puede cambiar. Tu vida puede cambiar, mi vida puede cambiar, tu casa puede cambiar, mi casa puede cambiar, todo puede cambiar. Pero hay una frase ahí que le dice, abre los ojos. Dice que le abrió los ojos. Hay algo muy importante, que abrió sus ojos. Abrió sus ojos. Y tú y yo tenemos que decir, Espíritu Santo, haz que nuestros ojos se abran cada día para entender que la misericordia de Dios es nueva cada día. Para entender que el Señor se hizo cargo del error humano, que Cristo vino para cargar nuestra iniquidad, nuestro pecado. Abre nuestros ojos para que podamos correr a la fuente de agua. No para que busquemos la solución en nuestra manera, que corramos a la fuente de agua viva. Y mira lo que dice el versículo 20.
Y Dios estaba ¿con quién? Con el muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y Dios estaba con el muchacho. Todo lo que había armado Abraham, todo el desastre que había hecho. Pero Dios no abandona a ese hijo. Dios estaba con el muchacho. Dios estaba con Ismael. Dios no abandona a sus hijos. Dios está contigo en tu aflicción, en tu lucha, en tu debilidad, en tu problema, en la angustia. Dios está con nosotros. Dios no nos ha abandonado. Y me gusta esta frase que dice, y ahora la vamos a ver. Bueno, vamos a ir primero a un salmo increíble, que es el Salmo 139. Y algunos teólogos dicen que esta es la joya de los salmos. ¿Puedes llamar a mi esposa? No me importa, por favor. El Salmo 139, vamos a leer algunos versículos. 139. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Muchas veces cuando hay personas que leen este texto piensan que hablan de examinar, como que me está probando un examen, a ver, esto no está bien, esto hay que mejorarlo. Pero el salmista está abriendo su corazón y dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces. Yo puedo engañar a cualquiera de los que estamos aquí, pero a ti no te puedo engañar. Tú me conoces. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Cuando habla de esta palabra, me rodeaste, no está diciendo como que está controlando, sino que está cuidando, está protegiendo. Me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. No está hablando de que el salmista quiere huir, sino que él está reconociendo y diciendo, no importa donde yo esté, no importa que esté en el lugar más oscuro, yo sé que Él está ahí. Yo sé que Él está ahí, que Él me conoce. Versículo 13. Porque tú, y escucha bien esto es palabra para nuestras vidas, porque tú formaste en mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Escucha lo que te quiero decir, hermano, hermana, no fueron tus padres. Fue Dios quien te formó en el vientre de tu madre. Hay muchos que dicen, fue un accidente lo que pasó en mi vida. Dios lo tenía planificado. Yo te formé en el vientre de tu madre. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y dice el salmista, estoy maravillado. ¿Tú notas condenación ahí en la vida del salmista? Lo único que hay es anhelo. Estoy maravillado, Señor, porque tú me conoces. Tú ves mi entrada, mi salida. Tú ves cuando me siento, tú ves cuando me acuesto. Yo no me siento solo, es lo que está diciendo el salmista. Incluso aunque mi familia me abandonó, aunque mi padre y mi madre me abandonó, tú me formaste. Tú estuviste desde el principio conmigo. Esa mancha que ha estado ahí culpabilizándome, que me ha generado abandono, rechazo, dolor. No, tú me viste. Y estoy maravillado. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra.
Mi embrión vieron tus ojos. Y mira esto. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Dios había escrito en su libro tu vida, mi vida, y no faltaba nada. El mundo nos dice, a ti te falta esto. No, Dios dice, todo estaba perfectamente aquí. Yo lo diseñé. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto. Y mira cómo dice, y aún estoy contigo. Esto, hermano, escucha esto. A veces pensamos que cuando tú te acuestas, Dios se va a otro lado. No, Dios se sienta a tu lado, ahí en la cama. Dios está a tu lado, a mi lado. Y cuando tú despiertas te das cuenta de que Él sigue ahí. Esto no es una cuestión de sentir emociones. Esto no es una cuestión de experimentar cosas. Esto es una convicción. Porque la palabra lo dice. Y si la palabra lo dice, tú y yo tenemos que creerlo. Él está contigo. Él está conmigo. Dios te ama. No por lo que haces, sino por lo que eres. Por quién eres. Por quién eres. Y mira, termino con lo que me voló la cabeza, ¿vale? ¿Estás preparado? Volvemos a la historia de Ismael. ¿Sabes por qué Dios le reprocha a Agar? ¿Por qué le dice, qué te pasa, Agar? ¿Qué estás haciendo? Porque Dios ya había hablado con Agar. Porque Dios ya había hablado con Agar. Vente al capítulo 16 rápidamente. Capítulo 16, versículo 11. Agar vive una situación difícil y dice que huye. Y entonces el ángel de Jehová se le aparece y le dice, vuélvete a tu casa. Y mira lo que dice el versículo 11. Dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Porque Jehová ha oído tu aflicción. Te hago una pregunta, escúchame bien. ¿Quién le puso el nombre de Ismael? ¿Quién? Dios. No fue Abraham. No fue que lo buscó en Google y dijo, ¿cuál es el mejor nombre más bonito? Fue Dios quien le dijo, se va a llamar Ismael. ¿Y sabes qué significa Ismael? Al que Dios ha oído. Dios escuchará. Dios oye. Agar, yo ya te dije, Ismael, yo lo iba a escuchar. Yo lo conozco desde las entrañas de tu vientre. Yo sé quién es Ismael. No es un accidente. No es una situación, bueno, ya está, ocurrió. No, es que yo lo amé. Y yo sabía lo que había de ocurrir. Pero yo escucho la oración. Dios conocía a Ismael. Dios lo amó desde antes. Y Dios repite una y otra vez que Él tenía un propósito, un plan. Sosténlo en tu mano derecha, porque yo haré de él una gran nación. Hermano, hermana, cuando uno tiene un encuentro con el Señor, cuando uno tiene un encuentro con Cristo, Dios puede ayudarte en tu economía, en tu trabajo, en tu vida diaria, está bien. Pero cuando uno tiene un encuentro con Cristo y descubre realmente quién es Dios, lo que recibe es identidad. Yo no soy un cualquiera. Yo no soy un abandonado. Yo no soy un desechado. Yo soy un hijo de Dios. Y por eso antes cantamos que nos acercamos a esa fuente de vida, el agua que quita la sed. Dice, fui saciado. Y rebosa mi vaso para dar. Me acerqué a Jesús. ¿Puedes poner la letra? Jesús sanador, quien libera, restaura y da paz. Y dice, y al instante, en ese momento, cuando yo le conozco, mi vida cambió. ¿Estás cantando esto por cantar o lo cantas con tu corazón, sabiendo tu historia, sabiendo lo que tú eras? Yo no sé si tú has conocido al Señor, pero hoy es un buen día para que tú puedas tener este encuentro con el Señor, que cambie tu vida, que esa mancha que está en tu corazón, el Señor pueda lavar, pueda quitar, pueda limpiar, y tú puedas decir, ya no soy el mismo.
Jamás podré serlo ya. Ha sido un momento y mi vida ha cambiado. Mi vida ha sido transformada. Si estás pasando por la soledad, por la aflicción, por el desierto, dile: Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos, que yo pueda ver la fuente de agua viva, que yo corra a esa fuente y que de mi interior broten ríos de agua viva. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie. No te desconcentres, por favor. Pero si tú te identificas con esta historia, como me identifiqué yo anoche, y no tienes que sentir que tu padre te ha rechazado o que tu madre te ha rechazado. Yo no he sentido eso literalmente, pero sí he sentido el abandono en algún momento de mi vida. Sí he sentido el desprecio. Sí he sentido la soledad. Pero Él está conmigo. Y esto fue lo que tocó mi corazón, saber que Él está conmigo. Y no una frase bonita: Señor, tú estás conmigo. Es que puedes experimentarlo. Es que puedas abrir los ojos y saber que en medio de la aflicción, que en medio del problema, que en medio de la debilidad, Él sigue estando contigo y conmigo. Que Él te conoce. Que Él te conoce. Cierra tus ojos. Yo quiero que podamos orar un momento mientras que cantamos una canción. Espíritu Santo, haznos entender esta palabra, que pueda calar en nuestro corazón, en esa herida de abandono, de rechazo, en esa herida que nos frustra, en esa herida que nos condiciona de malas decisiones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ven como un río de agua viva. Ven como un río y transforma nuestra vida. Si tú hoy necesitas que tu vida sea transformada, levanta tus manos al cielo. Si tú hoy recibes esta palabra, levanta tus manos al cielo. Si tú quieres recibir esta palabra, levanta tus manos al cielo y dile: aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Oh, Dios, ven, Espíritu Santo, y transforma nuestra realidad. Personas que han sido tocadas, personas que han sido dañadas, personas que han sido abusadas, que tú puedas sanar. Personas que han sentido la soledad, personas que quizás incluso han pensado en quitarse la vida. Señor, ven hoy y sana, limpia, restaura en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.